Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Castro, soy músico independiente de acá de General Pico La Pampa, hace ya casi 30 años con la música, y hoy vamos a compartir un poquito de mi vida en el programa Impresiones. Se alza mi voz de adentro, vence el silencio y por mi cantar despiertan aves ausentes que sobre el árbol saben soñar. Marco, muchas gracias por sumarte y estar acá a la entrevista. Por favor, gracias a ustedes, Fede, y a los chicos por la invitación. La verdad que sí, muy agradable compartir acá un rato con ustedes. Bueno, para empezar quería que nos cuentes un poco cómo comienzan tu vínculo, tu relación con la música, con el instrumento. Bien, bien. Y de muy temprana edad, yo ya a los 13 años, después de haber tenido un paso no muy grato por los deportes, porque no soy como muy hábil, encontré la música de la mano de la guitarra, que fue lo que siempre me llamó un poquito la atención. Me acuerdo de chico de tener una de juguete, después de más grande una que tenía mi padre, que bueno. Y, ¿Tu papá también tocaba? No, no tocaba, pero había intentado aprender en algún momento y había quedado la guitarra en casa con algunas roturas y eso, y yo medio que de juguete la tenía ahí. Mira. Y ya a los 12, 13 años, comenzando la secundaria, empiezo con los estudios, con profes particulares, y ahí arranqué y no paré más hoy, ya casi 30 años después, y esperamos seguir por muchos más, porque la verdad que es una actividad que me apasiona mucho. Y o sea, una vez que empezaste con los estudios ya con bastante determinación, ¿cómo fue ese comienzo? Mira, el comienzo fue como cualquier cosa, o sea, me gustaba, me llamaba mucho la atención los sonidos que producía el instrumento, porque bueno, arranqué por ahí, ¿verdad? Y después me empecé a interiorizar mucho en todo lo que llevaba el instrumento y lo que se podía hacer. Y aparte de juntarte con otra gente, cuando ya más o menos adquirí algún conocimiento, y armar los primeros grupitos y tocar un poquito acá, un poquito allá. ¿Cómo fue? ¿Te recordás el primer grupo? Sí, ¿Uno de los primeros? El primer grupo que me invitaron a formar, porque ya existía, me acuerdo que se llamaba Tierra Nueva en ese momento. Yo tendría 14 años más o menos, con unos chicos de mi misma edad que eran de otro colegio. Y bueno, se enteraron que yo estaba estudiando guitarra, que más o menos ya reunía algunas mínimas condiciones como para poder ensayar y presentarnos en vivo, y bueno, me llamaron y esa me acuerdo que fue la primera banda en la que participé de folclore, un tanto tradicional, tirando ya proyección, porque en esa época ya se incorporaban otros instrumentos. Mirá. Ya venía de antes, ¿no? Y vos en tu estudio venías haciendo folclore, Sí. ¿Qué idea tenías vos de lo que o fantasía de lo que querías hacer? Mira, yo entré sin saber a qué música por ahí, a qué música dedicarle el tiempo, sino simplemente quería aprender a tocar la guitarra. Claro. No sabía con qué me iba a encontrar, o sea, con qué género por ahí iba a empezar aprendiendo. Y resulta que fue folclore con las primeras zambas, chacareras y demás. Y a su vez ese conocimiento de esas primeras canciones me llevó a querer entender lo que era el folclore, de dónde era cada género, cómo se tocaba obviamente en la guitarra, y eso me fue enganchando cada vez más, y bueno, me llevó a esta primera banda de folclore, que fue la que me invitaron, y después fui participando en otras, pero siempre relacionado al folclore, a veces del lado más tradicional y a veces un poco más proyección con otros instrumentos, otros sonidos, pero siempre dentro de lo que es el folclore nacional argentino, ¿no? Y
digamos, en esta instancia tuya en la adolescencia, descubriendo un instrumento, descubriendo tocar en grupo, ¿no te llamaba también la atención integrar una banda de rock, hacer algún otro tipo de sonoridad? ¿O estaba ya como bastante claro que...? En primer momento quedé muy encasillado en el folclore porque era lo que estaba aprendiendo y, como te mencionaba, me apasionaba muchísimo. Todo en general, porque inclusive hasta más adelante después aprendí cómo eran las coreografías de estas canciones que yo te explicaba antes. Y en ese lapso que estoy ahí descubro lo que es el rock nacional, que tampoco yo venía como escuchando nada, y que no me olvido más, que el primer disco que llega a mi poder es La Era de la Boludez de Divididos, que es, para mí, es el disco. Y siempre me llamó mucho la atención, si bien no formé parte de ninguna banda de rock, he participado con el tiempo en algunas grabaciones con algunas bandas de acá, pero siempre tocando por ahí mi instrumento, que es la guitarra criolla cuerda de nylon, haciendo mi aporte. No he participado nunca presencialmente así de una banda de rock siendo un partícipe activo, sí por ahí de invitado y eso. Me gustó siempre, pero mi toque o mi sentimiento va siempre por el lado folclórico. Pero bueno, sí tengo mis ciertos gustos por ciertas bandas, como Divididos, por ejemplo, que la he ido a ver varias veces y eso, y la verdad que me atrae mucho. De pronto con su diamante da luz el día para lograr la mañanita pampeana se vuelve encanto de este lugar. Soy nacido en este suelo, es donde el cielo abunda más, donde se pierde el camino de tardecita para enamorar. Gracias, Zorrito, querido hermano, qué hermosa chacarera, gracias. Muchas gracias, querido amigo de La Chispa, un honor. ¿Y cómo sigue el recorrido? Porque por ahora estamos en los comienzos. En los comienzos estamos, sí. Después, bueno, como te decía, después de la primera banda esta que formamos con 14, 15 años, que yo formé parte porque en realidad ya estaba, bueno, termina el periodo, porque íbamos a la secundaria, se termina el periodo de la secundaria que nosotros, porque éramos todos del mismo grupo etario, era el año 99 más o menos, terminamos la secundaria, algunos se van a estudiar, medio que se disuelve. Yo sigo con mis estudios, tocando, y se vuelve a formar otra banda con la que toqué muchos años, que me acuerdo el nombre, que se llamaba Herencia, donde llegamos a hacer grabaciones de algún demo y eso, y tuvimos ya la suerte de poder llegar hasta Cosquín en los preselectivos, ir a participar allá. Es una banda ya un poco más conformada en cuanto a músicos. Claro. Ya aparte de los instrumentos convencionales, ya había una batería, había instrumentos de viento, y se habían logrado unas canciones muy muy lindas, y bueno, con el tiempo también ese proyecto se disolvió por distintos intereses de cada participante. Claro. No, porque pensaba, bueno, vos ahora sos un profesional, ahora digamos, desde siempre sos un profesional de la música, pero en ese momento que estabas dando los primeros pasos con las primeras bandas, ¿qué lugar ocupaba en tu vida cotidiana y en tus proyecciones la música? Y en ese momento que yo estaba ahí transitando el haber terminado los estudios, viendo qué hacer con mi vida, mientras por ahí agarraba algún trabajito así oportuno, ocupaba, te diría que casi el 100% de mi vida. Era ir a mi casa, a comer, a dormir, y después, que vivía con mis padres obviamente, y después tanto estudios, ensayos. Bueno, en esa época, ya después del 2000, las primeras grabaciones, interacciones en los estudios, que yo nunca había estado, no sabía cómo era grabar, cómo se grababa, cómo se editaba, cómo se mezclaba. Ya en esa época, estoy hablando ya hace 20 años atrás, ya tenía esas primeras interacciones, no sé, como que más me metía en el tema. Y así, bueno, surgiendo acompañando a diferentes músicos. También aprendí mucho, a cantantes, pero siempre en el ruedo, siempre. El viento pasa apurado, dejando en claro su libertad, silbando la melodía que a las arenas hace bailar. ¿Y cómo
¿Cómo fueron esos primeros momentos en escenario? Digo, porque pensaba también lo de Cosquín, que ahora sería bueno que nos cuentes un poco de la experiencia en Cosquín. Cómo no, sí, sí. Y mira, puntualmente el escenario, digamos. Puntualmente, yo creo que tuve la particularidad que creo que no tengo recuerdo de haberme por ahí puesto nervioso antes de tocar en un escenario delante de gente. O sea, siempre la pasé bien, nunca lo sufrí, nunca... Es como que me lo sentía muy natural, no tenía como ese, viste... Sí le ponía mucho empeño a los ensayos, a tocar, a tratar de ser lo más excelente posible, claro. Con las limitaciones, ¿no?, de cada uno, pero nunca sentí pudor, ni vergüenza, ni eso, al momento. Sí soy una persona bastante tímida, pero como que en esos momentos me sale muy natural. Y después, bueno, en esas primeras bandas por ahí uno proyectaba poder, a lo mejor con alguna canción, tener cierto tipo de trascendencia, que te escuche por ahí de alguna otra persona, en esa época, porque ahora hoy pasa por otros lados, ¿no es cierto? Pero en esa época que era mucho menor el contacto que habría por ahí con productoras o con gente que se dedica a la creación de eventos y eso, siempre uno por ahí grababa un tema y lo enviaba y tenía sin más que eso, ¿viste? Claro. Como alguna cartita de presentación o algo así. ¿Lo enviaban como una radio? Se enviaba a radio, se enviaba por ahí a alguna productora, se enviaba a concursos. Por ahí esto nos lleva también más a lo que es lo que me preguntabas de lo que es Cosquín. Nosotros con esta banda que te mencioné, que se llamaba Herencia, participamos 2 o 3 veces del preselectivo de artistas que se hace en Ingeniero Luigi, donde ahí seleccionaban según el rubro a estos participantes a tocar ya en Cosquín en el escenario mayor en otro preselectivo para después pasar a la instancia de tocar en vivo. ¿Esos son preselectivos por provincia? Sí, son por sede en realidad. Sección. Por ejemplo, claro, acá en La Pampa, en Luigi, que no sé si sigue haciendo, venía gente de varias provincias, según más o menos de dónde estaba. Y de ahí vos ganando ese preselectivo, sea donde sea, porque se hacía en todo el país, ibas a Cosquín, al escenario mayor, ya a competir de 1 o 2 instancias más. Claro. Y después el que pasaba de ahí ya le daban un espacio cortito en espacio televisivo en esa época, que era entre el 2005 y el 2010, estoy hablando, que es cuando yo me acuerdo de haber ido. Pero sí, siempre muchas expectativas puestas ahí, porque en una época del año nosotros laburábamos para eso, básicamente. Poníamos a trabajar capaz de 2 o 3 meses antes, eligiendo las canciones, los arreglos. Era un laburo bastante... Era mucho trabajo que se hacía. Y sí, me imagino. Al día de hoy sigue siendo un buen trabajo también, lindo. Pero era como que le dedicábamos mucho más tiempo, teníamos muchas más horas por ir disponible. Cuando lejos imagino llegar al pago me va a adornar la violeta flor de cardo, dice el poeta en su cantar. Soy nacido en este suelo, es donde el cielo abunda más, donde se pierde el camino de tardecita pa' enamorar. ¿Y cómo es? Me llama la atención y me pregunto como el trabajo, digamos, en ese momento, en los 2000, pero también hoy en día,
con el oyente, ¿no? Del folclore. Digamos, hoy digamos, hace rato, ¿no? Que el folclore amplió muchísimo su público. Tienen, ponen en un target o buscan, ¿cómo quieren circular? Y mira, hoy... Es una pregunta abierta. Claro, ¿no? sí. Hoy por hoy primero, porque por ahí abarca varias cosas, porque hoy ha cambiado mucho la comunicación. Hoy te diría que más o casi el 100% es de redes sociales. Claro. La plataforma que utilicen, X, Instagram, la que sea. Y se distribuye mucho por ahí como pequeños fragmentos de lo que estás haciendo para que después te lleven a otra plataforma ya más específica como YouTube o Spotify y puedas vos hacer escuchar tu material del género que estés haciendo. Entonces, como que se enfoca mucho a hacer, estoy hablando de hoy, en contenidos para estas redes que duren un cierto determinado tiempo para que después te lleven a las otras plataformas. Anteriormente, nosotros que empezamos a grabar ya en la época del CD, que hoy ya no se hace el material físico, ya vos te metías en un estudio eligiendo, ponerle 12 canciones, grabándolas, editando, mezclando, masterizando todo el trabajo y después mandarla a la... Sí, armando el objeto físico. Claro, y esperar que te llegue el objeto físico para empezar ahí. Y después distribuirlo. Exactamente, porque si bien eran los primeros inicios del MP3, no estaba... No. Te pedían siempre todo, el CD con la tapita. Con además todo. Era la costumbre, era la costumbre de lo que quería el músico, graba su disco, lo claro, quiere, y hacíamos las copias que estaban a nuestro alcance, que no eran muchas. Claro. Que en esa época ya directamente no, o sea, no se comercializaba, sino que ibas y lo ibas como repartiendo. Claro. Y a nivel de la circulación física, digo, presencial de las bandas o de las bandas que vos integrás. Hablamos de Cosquín. ¿Hay otros circuitos dentro de la provincia a los que ustedes apuntan? Sí, digamos, por fuera de la ciudad, ¿no? Que obviamente que en la ciudad hay un montón de lugares para tocar. Acá en la provincia de La Pampa se hacen, o por lo menos se venían haciendo muchos festivales, tanto nacionales como provinciales, como municipales de las mismas comunas, ¿no es cierto? Y en este último tiempo que nosotros venimos trabajando bastante con la Chispa Folclore, que es la última banda que estoy integrando, se trabaja muchísimo en esos eventos. Y hay, como te decía, con el tema de las redes sociales y hay mucho más llegada, más rápido, entonces ya te ven, te escuchan y ya de ahí vienen las contrataciones o por lo menos las consultas para eventos, y a partir de eso, de las presentaciones públicas así en eventos, también surgen los privados que también te ven en un evento y por ahí también te consultan, te convocan para tal lugar. Es mucho más abierto ahora la llegada. Sí. Por los restos del nazismo y el saqueo de recursos, el eterno consumismo y el aumento de reclusos, te volverás a alistar y a guardar en la trinchera y volverás a luchar cantando esta chacarera. Vos estabas en 2 bandas, Marco, ¿no? Yo actualmente participo de 2 bandas activamente, en la Chispa Folclore, donde mi participación es con guitarra, base criolla y coros al cantante. La integran Marco Facione en voz, Gustavo Adame, el chino, en bajo, que también hace coros, Martín Gatica, que toca el bombo legüero, y Rami Cuello, que toca el violín. Y después Valen, que es la community manager, que nos hace todos los arreglos y las redes y todo, que se encarga de eso, que lo hace muy bien. Y después también toco en otra banda que se llama Típica Pampa, donde la vocalista es Sabrina Casale, el bajo y todo lo que es producción y grabación y mezcla y todo es del chino, de Gustavo. Y en esta banda yo participo tocando la guitarra eléctrica, ya con efectos y demás. Y usamos como base pistas que vamos haciendo nosotros en el mismo estudio. Ya en esta última banda son todos temas propios.
que Mira. hacemos. Hay un disco editado ya, con 12 temas, y en poco tiempo más, porque ya estamos finalizando la grabación, sale el segundo disco también Mirá. ya con 13 temas, también todos prontos. Sí. Y me decías lo de las pistas, ¿cómo es eso? Nosotros ¿Arman pistas para el en vivo? Claro, nosotros con la típica armamos toda la secuencia que por ahí escucharían, no toda, sino una parte, que hace por ahí una percusión, una batería. Si bien hay percusiones en vivo y baterías grabadas, empezamos a mechar con otros sonidos, que son soniditos MIDI, sample que vamos sacando y vamos mezclando, todos los que decimos ruidito nosotros. Y entonces ya lo usamos para lo que es el disco y después se hace una mezcla aparte para el sonido en vivo. Es Claro. el mismo beat sería, Claro. pero con una mezcla para el en vivo. Y es lo que a nosotros nos sirve también de tempo y demás. Entonces, Claro. como que siempre estamos tocando en el mismo tempo, tanto en el en vivo como en el disco. Mirá. Así funciona Atípica. Después los instrumentos que se tocan en vivo son la guitarra, el bajo, la guitarra base que hace Sabri y obviamente la voz. Mirá. Ya con la chispa es todo en vivo, folclore tradicional. Claro, claro. Se dan, en esta otra se dan el gusto de correrse un poco de las estructuras. Sí, claro, exactamente. Nosotros con la chispa por ahí hasta más de una vez por ahí se improvisa algún tema que ya más o menos tenemos conocido, que te lo pide por ir a gente. Claro. Acá en la zona la gente gusta mucho de ese tipo de folclore y bueno, ya nos tienen medio identificado cómo es el laburo que hacemos, Claro, que claro. es folclore del género bailable básicamente. Mirá. Aparte de las clásicas samba, chacarera, gato, escondido, hay huellas, hay remedios, hay marunguita, que es otra samba, otra danza más, y ya la gente nos identifica con eso. La gente que gusta el folclore y sobre todo los ballet, que también tenemos la Claro. suerte de que nos sigan bastante. Mirá. Entonces ahí ya con esta banda ya nos damos por ahí algún gustito de eso que nos piden tal canción, y cómo es el tal tono, y arrancamos. Y nos ¿Pero permite tocan ya improvisar. con ballets a la par? No es que tocan con nosotros en vivo, pero sí somos de invitarlos mucho. Ok. Cuando estamos tocando en vivo, que acá nos conocemos, inclusive conocemos mucho ballet de la zona, hacemos siempre mención y siempre hacemos subir una o dos parejitas de cada ballet entre tema y tema, Mirá. porque nos gusta compartir con ellos y está nos buenísimo. y son parte de lo que nosotros hacemos, son una parte fundamental. Y sí, nos además- encanta compartir con ellos, ya sea arriba o abajo, porque por ahí son muchos y no entran, entonces abajo se llena y es muy lindo ver las caras cuando bailan, los gestos, la verdad que es. Y además es una forma hermoso. de cerrar el círculo, de Exactamente, cada parte exactamente. del cuerpo en acción, ¿no? Sí. Sí, así que bueno, siempre Ya. en contacto con la gente que baila, que no va a ver, que es muy chico, la gente que nos va a escuchar, que también gusta del folclore tradicional, clásico. Tenemos como una muy linda conexión con esa gente, con ese público. Por los lazos corrompidos, el abuso, el terrorismo, por los desaparecidos, la falta de compromiso. Por maltratos contra el niño y el aumento de suicidios, por los crueles asesinos, las muertas por femicidio. Bueno, llegamos al cierre de esta charla muy interesante, Marco. Muchísimas Por favor, gracias. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos la semana que viene para más impresiones. Vida